Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Como sucedió recientemente con el inmenso Nicolás Guillén Landrián, la muestra Joven ICAI volvió a rendir en su edición 16 un justo homenaje a otro importante documentalista cubano, Bernabé Hernández. Tan desconocido resulta este autor como imprescindibles son para nuestra historia audiovisual títulos como En Provincia, Superstición, Sobre Luis Gómez, Salón de Mayo y 1868-1968. Sobre Bernabé Hernández y su vital legado a la fílmica contemporánea estaremos conversando hoy. Así que sonido, cámara y acción. Gracias a la justa rememoración de la muestra joven, más de un espectador y más de un realizador descubrieron la cardinal documentalística de Bernabé Hernández, fallecido en 2011. Junto al espacio teórico Algo de Luz, Mesa Misa para Bernabé Hernández, programado por el certamen, se exhibió en los cines una importante compilación de sus obras. Ahora doy play a Superstición y Sobre Luis Gómez, dos de los títulos que integran la conocida como trilogía de Cienfuegos. Madre, mantente en mí como se mantuvo Jesucristo en ti. Madre, mantente fuerte como se mantuvo Jesucristo ante su muerte. Madre, mantente en tu lugar como se mantuvo Jesucristo en el altar. Madre, mantente en mí como se mantuvo Jesucristo en ti. No te corto con cuchillo ni te corto con puñal, te corto con el santísimo sacramento del altar.
en tus manos y la serpiente que tienes en tus pies, te invoco, Leonardo, para que según lo tienes en el pie puesto, la serpiente se lo ponga a Leonardo y no lo dejes en cama acostar ni tenga momento de tranquilidad hasta que a tus pies venga a parar. Santa Marta, escucha hoy en el nombre de Dios, así sea. Hermano, que ya que diste tu caída, ven conmigo, como Dios anda contigo. Ve a casa de Leonardo, llámalo, obsesiónalo para que dé su caída lo más pronto posible. Ve a casa de Leonardo, llámalo, obsesiónalo. Bueno, en último caso yo no tengo la culpa. Yo solo vendo las oraciones.
cubano con su estilo musical. De una manera cordial te saluda pueblo hermano y del folclore cubano nuestra expresión dulce y pura brinda lo mejor. Procura el tipicismo que alienta, hoy que la patria incrementa junto al arte y la cultura. Cuando yo muera no habrá quien vele mi cuerpo frío. Cuando yo muera no habrá quien vele mi cuerpo frío, traerá, porque al funeral sombrío traerá. De un bohemio nadie va, de un bohemio nadie va. Nadie vendrá, por favor, a acompañar mi partida. Y cuando sobre la fosa descanse mi cuerpo helado, y cuando sobre la fosa descanse mi cuerpo helado, traerá. No quiero nada cifrado, traerá como epitafio en mi losa, como epitafio en mi losa.
el tiempo iracundo, seré después de mi muerte, traerán, invisible polvo inerte, traerán, por los ámbitos del mundo, por los ámbitos del mundo. Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el realizador, poeta e investigador Raidel Araoz. Saludos, hoy me acompaña en este plano contraplano Raidel Araoz, realizador, ensayista, estudioso del cine cubano, específicamente el cine cubano documental. Y bueno, acabamos de ver dos importantes documentales de Bernabé Hernández, Superstición y Sobre Luis Gómez, que sin embargo forman parte de la conocida como trilogía de Cienfuegos, de este todavía bastante desconocido Bernabé Hernández, que incluso más desconocido creo yo que Guillén Landrián, y que sin embargo también es uno de los realizadores más importantes del audiovisual cubano en sentido general, pero que sobre todo esta trilogía marca un jalón muy cardinal dentro de la documentalística cubana. Sí, la trilogía de Bernabé ocurre dentro de un proceso que se da en los 60 de hacer trilogías. Varios documentalistas hacen trilogías, la hace Guillén Landrián, lo hace también Santiago Álvarez, la hace también Sara Gómez y Bernabé. Es decir, estos importantes realizadores hacen todos, y es una cosa singular presentarlo así. Es decir, esta trilogía de Cienfuegos está específicamente basada en la cultura popular de Cienfuegos. Bernabé era de Cienfuegos y quiere de alguna manera recoger ese espíritu de la cultura popular de Cienfuegos, y para esto toma en Provincia, que sería el primer documental que él hace, Superstición, que sería como el segundo, y Sobre Luis Gómez. Ya en Provincia está anunciado un poco Superstición. Hay planos de Superstición que aparecen en Provincia, y esto es como que Bernabé parece que al empezar a filmar ya de alguna manera hubo un tema que se le va más allá de lo que cabe en Provincia. Provincia recorre la ciudad de Cienfuegos, las relaciones incluso de trabajo y de ocio de esa ciudad. Está muy interesado en mostrar las instituciones del trabajo que hay popular, y las formas de ocio, es decir, la gente sentada en los parques, la gente oyendo la retreta, ¿no? Es decir, los espacios populares que hay para mostrar la diversión de las personas. Un poco en Provincia como que dialoga con otros documentales previos como PM, también después con el documental quizás Los del Baile Landrián, en cuanto a documentales de observación, que es poner una especie de cinema verité hasta cierto punto, de seguir de estas dinámicas, porque aunque en Provincia termina con esta singular entrevista de Feijóo, que tú lo utilizas en La Isla y los Signos, un fragmento de Feijóo pintando y hablando, demostrando de varias maneras su postura, la mayoría de en Provincia es un documental que es sencillamente observando rutinas de la población, rutinas del pueblo, incluso también hasta dialoga creo yo, con fragmentos iniciales de las primeras secuencias de Memoria de su desarrollo también. Es decir, esta observación de las capas de pueblo más llanas, más sencillas, y que realmente contrastaban, ¿no?, con otros discursos que se mantenían en la época. Claro, tiene que ver con una fuerte influencia del documental antropológico que hay a principios de los 60 y que está latiendo en todo el cine cubano. También se forman instituciones para el estudio de la antropología, es decir, el estudio de la cultura popular, las tradiciones, los bailes, ¿no? Y eso de alguna manera entra en el documental. Hay que ver que tanto Sara Gómez estaba formada en los talleres estos que Argeliel León dio, sí, ¿no? Es decir, hay un vínculo muy importante con la documentalística, con los estudios de antropología y folclore que se realizan en esa época. Y por eso Superstición, que ya Superstición, que es como una especie de método inductivo por la trilogía, es decir, lo más general que sería en Provincia, después vamos a Superstición, que sería ya un fenómeno más específico, y ya después Sobre Luis Gómez, que sería una persona en específico, pero Superstición sí va más hacia esto. Es cierto que tiene ese camino,
En caso de superstición, si uno ve en provincia, descubre que entre las instituciones que están las instituciones religiosas, ¿no? Es decir, están las oraciones, pero está desde afuera, es decir, él no le interesa, por ejemplo, la iglesia dentro, sino lo que está alrededor, en la periferia de esa iglesia. Claro. Y eso es superstición, tomar esta religiosidad popular que no está dentro de iglesias. Es un canon muy rígido, sino está mucho más contaminada, mucho más heterogénea en ese sentido. Ese documental es mucho más experimental que lo que es en provincia, y se propone narrativamente un grupo de retos. Es decir, por ejemplo, cambia el narrador en off. El narrador en off, que normalmente aparece en los documentales, aquí está en los conjuros y en las oraciones que se hacen. Exactamente, no es el narrador informativo, descriptivo, que sería como un metanarrador, sino viene siendo algo involucrado también directamente dentro del propio constructo del material. Y esto hace que estos conjuros te enteres de la historia, es decir, que hay en Superstición, que es la fusión de un documental donde se registran distintas formas de la religiosidad popular, de esa parte mágica religiosa que hay en la cultura cubana, pero también hay una historia de ficción que es donde una mujer quiere amarrar un hombre, claro. Y todo eso te enteras por los conjuros que se van oyendo en off, que te das cuenta de qué cosa es, ¿no? Es decir, eso enlaza lo que lo pone en el medio entre el falso documental y lo documental, pero de una forma tan mezclada que no podría separar uno de otro, ¿no? Hay una parte toda documental junto con una historia completamente de ficción, ¿no? Sí, eso creo que es bastante singular incluso ya dentro de todo el panorama documental cubano del momento, que estaba pletórico de experimentaciones y de búsqueda, pero que incluso que ni Landrian hizo ese tipo de materiales a ese nivel de experimentación, de búsqueda así, digamos que de ruptura con cánones bastante respetados todavía por la mayoría, ¿no? Y ya después en Luis Gómez, que sería ir, ¿no? A la persona como tal, es decir, es otra estructura muy singular. Se ha quitado, de hecho, para un cantante, debemos decir, un cantante entendemos un repentista, pero son cantores, claro, ¿no? Claro. Es como se entiende la poesía. Más, claro. La poesía popular es una poesía para ser cantada, para ser tocada con instrumentos. Y para la oralidad. Exacto, en todo momento, oralidad como mínimo. Le quita el sonido. Es decir, entonces deja aquí, en vez de un narrador, en off tiene un narrador textual. Sí, con intertítulos. Y esos intertítulos podrían ser como una escaleta del guión del documental, porque vienen anotaciones. Y también se vuelve la voz de Luis Gómez. Sí, hasta el final, donde está la voz. Aparece la voz, que es. Y en esta forma tiene también otra estructura muy singular para un documental. Sí, sobre todo un documental de personaje, que el personaje se presenta al final en vez de presentarse en el inicio. Es decir, soy Luis Gómez y entra la voz de Luis Gómez. Y tengo tal edad y soy de esta manera, claro. Entonces, también... Hay primero como una identificación más sentimental, más emocional con el personaje al principio, y después ya viene la presentación más efectiva, que sería sí, mira, es un cantor. Primero es un hombre el que estás viendo, el que estás viendo por la foto, el que estás viendo la propia degradación física, la tristeza esa que trasunta a él, su familia, los espacios, y después es que termino presentándote como tal, develándote. Para Bernabé los espacios aquí son muy importantes, porque el personaje se presenta a través de sus espacios, y hay como unos 4 espacios que son, ¿no? Es decir, está el espacio familiar, está el espacio de la radio, ¿sí? Donde están el espacio del trabajo, ¿no? Y está el bar donde él canta, que aquí ya le da un tono muy singular, porque el bar es algo que está borrado básicamente del documental cubano de la época, y casi que podríamos decir actual, y es un espacio muy importante dentro de la cultura cubana. Es decir, es el lugar, y Luis Gómez dice, aquí es donde yo me gano el dinero. Es decir, aquí es donde me gano la vida. Entonces, es una reivindicación de una zona que ha sido muy marginada por la supuesta alta cultura, ¿no? De que ver como eso como un espacio de vicio, de degradación moral, que viene de GPM. Sí. Viene de GPM. Y ahí, sin embargo, hay un espacio cultural, allí donde la gente va a sentarse, a tomar, a conversar, que está en casi todas las cinematografías, pero muy evitada en la nuestra.
es una de esas cosas raras que uno ve en la época. Un bar de entonces, un hombre que canta en un bar y gente que va a escucharlo, ¿no? Agradecerte entonces, RD, que me haya acompañado en este plano contra plano para hablar de un documentalista imprescindible y tan imprescindible como desconocido, al que por suerte la muestra un poco visibilizó, y bueno, nosotros hemos logrado mostrar parte de su obra, que es cardinal para el audiovisual cubano. Y ustedes los espero en una próxima emisión. Después de conocer sobre la importante obra de Bernabé Hernández, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu y en nuestra página de Facebook. Hemos estado en la Biblioteca Abel Santa María del ICRT. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.